La relación con los Estados Unidos ha sido una relación muy compleja para México, principalmente a partir de la consumación de la independencia en 1821. Uno de los principales problemas que tuvimos con los Estados Unidos fue cuando, a la llegada del ministro plenipotenciario en México, Joel Poinsett, cuando trató de mover hacia el sur la línea que separaba a los Estados Unidos del Imperio Mexicano en ese momento, una línea que no coincidía con lo señalado en el Tratado Adams-Onís de 1819, que fue el tratado que fijó la frontera entre México y los Estados Unidos, esto antes de la consumación de la independencia. El ministro Lucas Alamán fue un ministro sumamente hábil y avesado, impidió de todas las maneras que estuvieron a su alcance la modificación de este límite de la frontera, porque era prácticamente bajar la línea de la frontera hasta el río Bravo. A lo largo del siglo XIX, el conflicto con los Estados Unidos fue continuo. Por ello, el gobierno mexicano buscó siempre tener en primer lugar el reconocimiento oficial de los Estados Unidos, no tanto porque Estados Unidos fuera ya la potencia de primer orden que resultó ser posteriormente, sino porque era el vecino del norte y era el vecino con el que se compartía una amplia frontera. Y este reconocimiento internacional, pero no se dio inmediatamente junto con un tratado, que el tratado era donde se especificaba las condiciones específicas de la relación y de cómo se reconocía a la nueva nación mexicana. El tratado con los Estados Unidos se firmó hasta 1832, es decir, 11 años después de la consumación de la independencia, y es un tratado en realidad que impone condiciones muy difíciles para México. Sin embargo, así fue firmado y así fue ratificado. Posteriormente, en 1832, la presión de los Estados Unidos sobre el territorio mexicano fue continua hasta el estallido de la Guerra México-Estados Unidos, 1846-1848, cuyo resultado fue la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, por los cuales México perdió más de la mitad de su territorio, en lo cual estaba incluido el territorio de Texas, el territorio de la Alta California, Nuevo México. Con este tratado de Guadalupe Hidalgo se redefinió la frontera norte de nuestro país y quedó mucho más hacia el sur, o sea, exactamente en el río Bravo, como habían pretendido los norteamericanos desde 1822, que llegó su ministro plenipotenciario a México. Posteriormente, después de la guerra, las relaciones mejoraron, sin embargo, siempre hubo una presión por parte del gobierno norteamericano. Durante el Porfiriato, estas relaciones fueron muchísimo más cordiales y se favoreció mucho el ingreso, sobre todo de capital norteamericano, al país para fomentar la industrialización y las comunicaciones en primer lugar. Buena parte de la red ferroviaria de México fue establecida por compañías norteamericanas. A raíz del inicio de la Revolución Mexicana, de nuevo las relaciones con los Estados Unidos comenzaron a tensarse. Madero no aceptó la imposición de la política que trataron de ejercer los Estados Unidos y trató de defender lo que se llamaba la soberanía nacional. Sin embargo, no pudo defender esta soberanía nacional porque un golpe de Estado en febrero de 1913 no solamente lo sacó del gobierno, sino que le hizo perder la vida. Las relaciones entre Victoriano Huerta y el gobierno de los Estados Unidos tampoco fueron relaciones cordiales y posteriormente entre Carranza y los Estados Unidos tampoco fueron relaciones fáciles. Un ingrediente muy importante en la naturaleza de estas relaciones tiene que ver con los presidentes de ambos países, con las tendencias políticas que se dictan al interior de cada uno de estos países. Embajadores y cónsules son actores muy importantes en este vínculo internacional que tenemos con nuestro vecino del norte.
a raíz del término de la Primera Guerra Mundial, cuando México quedó definitivamente dentro de la esfera de influencia internacional de los Estados Unidos y con México, el resto de América Latina, la relación con los Estados Unidos fue mucho más compleja. No han sido pocas las veces que Estados Unidos ha amenazado a México con una invasión militar a lo largo, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX. Sin embargo, solamente después de la invasión de la guerra México-Estados Unidos 46-48, tuvimos otros episodios durante el periodo armado de la Revolución Mexicana, y estos se dieron principalmente en el norte del país y en los puertos del Golfo. A raíz de la conclusión de la Revolución Mexicana, los distintos presidentes en turno han tenido que lidiar de una manera u otra con los intereses norteamericanos en México. Y los temas que siempre han estado vigentes y en punto de discusión muy importantes dentro de la agenda México-Estados Unidos tienen que ver principalmente con la frontera, porque tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera, y la seguridad en la frontera, y la segunda con la protección de los extranjeros, de los norteamericanos residentes en México, y con la protección de los mexicanos residentes en los Estados Unidos. Por supuesto, después de toda la Revolución Mexicana hubo un conflicto bastante grave con los Estados Unidos en cuanto México decidió que recuperaba el dominio sobre, vamos a decir, los recursos no renovables, y con recursos no renovables me estoy refiriendo a la minería y al petróleo, y también con respecto al suministro de la energía eléctrica, que estaba principalmente en manos de los norteamericanos, y hasta la década del año 1960 este suministro de energía eléctrica fue canalizado a través del Estado mexicano y formada la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en enero de 1994 entró el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, los Estados Unidos y México, por el cual México, Canadá y Estados Unidos resuelven tener una relación de naciones más favorecidas entre ellas en términos comerciales, y por los cuales la gran mayor parte de las exportaciones mexicanas tienen como destino principal el mercado norteamericano. Por último, me quiero referir a otro de los temas que ha sido importante en esta relación México-Estados Unidos, y es el gran mercado de drogas que existe en los Estados Unidos. Mercado de drogas que tiene un gran número de consumidores, y que estos consumidores pues se ven alimentados por suministros que les llegan de todas partes del mundo. Al ser la frontera de México con los Estados Unidos una frontera tan grande, mucho del suministro de la droga que entra a los Estados Unidos pasa por esta frontera mexicana. Y ha sido uno de los temas, vamos a decir, más difíciles y complejos en los últimos años. Y sobre todo difíciles y complejos porque afectan la seguridad tanto de los ciudadanos norteamericanos como de los ciudadanos mexicanos.